37 minutos pasan de las 9 de la mañana, lo decíamos antes de la tanda, momento de recibir aquí en el estudio al sociólogo, docente en Facultad de Ciencias Sociales y además coordinador del Grupo de Investigación Juventudes, Violencias y Criminalidad en América Latina. Nos referimos a Gabriel Tenenbaum, que ya le decimos muy buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí esta mañana. Bueno, veníamos hablando fuera del estudio que es un mes particular, así que doblemente agradecidas de que estés aquí con nosotras. Y próximamente con tu colega Ignacio Salamano van a publicar una investigación con datos sobre la cantidad de heridos de arma de fuego entre 2020 y 2023. En un artículo del fin de semana en La Diaria, ustedes recuerdan cómo esos números vienen subiendo, ¿no? Vienen en ascenso, al menos desde 2002. ¿Cómo han evolucionado estos números desde esa fecha? Bien, ahí con Ignacio Salamano hicimos un estudio que va a terminar publicándose en 2 artículos, digamos, de lo extensivo que fue en el primer semestre de este año. Esos 2 estudios son bajo el tema, digamos, como se le conoce, de heridas de arma de fuego, ¿no? A personas. HAF, ¿no? Así se le conoce en el campo de estudio. Y utilizamos una base de datos de ACE, de entre los años 2020 y 2023, y obviamente relacionándonos con literatura antecedente que hay al respecto. Sobre todo hay una literatura que viene del campo de la medicina, especialmente de la pediatría, que están muy preocupados por estos temas porque son, por un lado, quienes reciben las personas heridas de arma de fuego, y muchos de ellos hacen, digamos, trabajo académico, entonces a veces terminan realizando esos estudios. Y bueno, las preocupaciones son realmente fácticas, digamos, no es parte de una percepción ni una sensación. Los datos, la verdad, llaman la atención. En términos generales, me gustaría decir que tenemos un problema de identificación, yo creo, en la agenda pública de los sobrevivientes, porque tenemos sobrevivientes, digamos, heridos de armas de fuego. Poco hablamos de ellos. Esos sobrevivientes tienen lesiones, dolores, que no solo se dan en el momento inmediato cuando reciben el impacto del proyectil, digamos. Hablamos que obviamente acá hay una relación, un vínculo directo con las armas de fuego. Muchos de ellos tienen problemas de salud mental a partir de esto, digamos, hay estrés postraumático, hay un montón de cosas que se empiezan a desplegar a partir de las heridas de arma de fuego que no se habla. Y además hay otro dato que me parece muy importante a considerar. Muchas veces, y con toda razón, hablamos de homicidios, de la violencia letal, pero tenemos que hablar también de la violencia letal potencial, porque muchas de estas personas con heridas de arma de fuego no terminaron muertos en un marco de un asesinato, digamos, de un homicidio, a veces por casualidad, por el azar, por mala puntería. Entonces tenemos una suerte de potencialidad de la letalidad, que las cifras podrían ser mayores, y lo que damos cuenta a partir de esta base de datos, y también, digamos, en relación con la literatura, es que esto viene en aumento. Yo les digo algunos datos muy concretos, no quiero abrumar, pero hay algunos datos que son bastante fuertes. Fíjense lo siguiente. Esto es no según lo que nosotros analizamos, sino yo después les voy a hablar de algunos datos nuestros, pero según una investigación de Lucía Erro y compañía, que son también médicos que trabajan en el Hospital Pediátrico Pereira Rosell. Obviamente que hay una circunscripción, mejor dicho, de los datos a personas menores de 15 años que son atendidas en la emergencia del Pereira Rosell por heridas de arma de fuego. Nos dicen lo siguiente, que en el año 2002... a 1 de cada 19.643 heridas de arma de fuego graves se atendieron en ese hospital. Y en el 2020, 18 años después, aumenta el doble la atención de personas menores de 15 años por herida de arma de fuego. O sea, imaginemos, hablando rápidamente, en 20 años duplicamos los adolescentes, niñas y niños heridos de arma de fuego grave, con la gravedad que reporta esa herida, porque no todas las heridas de arma de fuego reportan gravedad. Ellos estudian la gravedad. Se duplica en 20 años. Eso es muy, muy grave. Fíjense, ahora ya con nuestros propios datos, fíjense lo siguiente. Tenemos entre 2020 y 2023 que 3 personas por día promedio son atendidas por heridas de armas de fuego en el país. Casi el 90% son varones y el 70% están entre 18 y 40 años. Esa es una lectura que es muy semejante a lo que ocurre cuando miramos los datos de homicidios y de tentativas de homicidios. O sea, la mayor parte, digamos, de los homicidios, y en este caso de las heridas de arma de fuego, ocurren en
jóvenes y varones. Entonces ahí hay dos grandes dimensiones que hay que hincarle el diente muy fuerte, que es el género y por un lado las generaciones, los jóvenes, no los adolescentes como tal, sino los jóvenes como categoría generacional. Gabriel, y más allá de que ahora vamos a entrar contigo en esto del género y los grupos etarios, me parece importante tu reflexión a propósito de cómo se miden en cuestiones temporales, porque a veces el ministerio, también en periodos pasados, ¿no? De repente miden en semestres, en un año, en un quinquenio, y creo que acá lo que adquiere valor es a veces mirar la perspectiva a largo plazo, porque empezamos hablando de datos de 2002, ¿no? Claro, sí, bueno, ese es todo un tema, ¿no? Porque yo creo que no solo en este gobierno, pero hace varios años el Ministerio de Interior, quizás también en otros ministerios ocurre lo mismo, hay una suerte de que los ministerios se transforman en una suerte de agencias de comunicación, digamos, más que en una agencia que, digamos, tiene en su cuerpo, en su institución, un organismo creador, productor de estadísticas, ¿no? En este caso delictivas, basadas en denuncias como lo hace el Ministerio del Interior. Y bueno, eso ha sido todo un problema, no solo un problema en Uruguay, es un problema en la región, hay otros colegas que vienen reportando lo mismo. De hecho, hace poquito Sabina Frederick en su último libro, hablaba de eso, de cómo la Secretaría de Seguridad Pública Argentina se convirtió en una suerte de Ministerio de Comunicación, porque se gestiona, digamos, las ansiedades y los pánicos, las incertidumbres, las preocupaciones de la gente, más que en brindar los datos tal cual nos ocurren, y la politización de los datos le hace mucho mal a todo esto. Entonces ahí hay todo un tema que hay que trabajar muy fuerte para tratar de salir de esa burbuja comunicacional. Y por otro lado está la forma de presentar los datos, de construir los indicadores, ¿no? De interpretarlos, por supuesto, ¿no? Esa es toda una temática relacionada con esto. En lo que vos decís es tal cual, digamos. Cuando analizamos este tipo de datos hay que ver la evolución en el tiempo, ¿no? Las series de tiempo, como lo llamamos cuando hacemos análisis estadístico. Eso es un dato clave. La comparación fotográfica en realidad no nos brinda mucha información, pero generalmente se ha utilizado, no digo manipulado, pero se ha utilizado como forma de si me da bien o no los datos, digamos, uno y otro. Entonces, hay mucho para decir, pero para dar un ejemplo, digamos, en la comparación de los quinqueños, digamos, todavía no terminó este quinquenio, pero bueno, ya sabemos de que este quinquenio va a tener más homicidios de que el quinquenio anterior. Eso es un dato de la realidad, alguien lo agarra y construye relatos sobre eso, ok, pero también hay que decir que los homicidios aumentaron durante los gobiernos del Frente Amplio. Ahí fue cuando se aumentó. El primer salto 2013, segundo salto 2018. Y eso también es parte de la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tratamos estos dos datos y los politizamos y pensamos que la alternancia política tiene que ver con cómo nos dan los datos, caemos en un flagrante error. Politizamos todo este tema. Pensamos también que el Ministerio del Interior tiene que estar a cargo de todo esto y va a solucionar todo. La seguridad es algo mucho más amplio. Y bueno, y nos va mal. La verdad es que nos va mal. Hay que salir un poco de esos cortes, digamos, por gobierno. Y a tu entender, ¿cuáles son las causas de este aumento a largo plazo? Bueno, hay muchas, digamos, hay muchas. Lo que es muy claro es que el aumento que se da, sobre todo pensando en la violencia letal, el aumento que se da en el 2013 y después del 2018 y el mantenimiento que tenemos actual en la cima, porque es un mantenimiento en la cima, ¿no? Acompaña todo un crecimiento que tiene el mercado de las drogas ilícitas. Lo acompaña ese crecimiento. Por ejemplo, hay datos que son muy contundentes. Cuando ves la evolución de los homicidios por motivos de rapiña y la evolución de los homicidios por motivos de drogas ilícitas, hay un efecto tijera, digamos. Bajan los homicidios por motivos de rapiñas y suben los homicidios por motivos de drogas ilícitas, ¿no? Entonces ahí lo que tenemos, y nos lleva a pensar otras cosas que son muy interesantes, es que el mercado de las drogas ilícitas es más pujante. Y el actor racional que se involucra en actividades delictivas da cuenta que el mercado ilícito tiene más rentabilidad que el de cometer una rapiña o un hurto. Digamos, el actor instrumental piensa de esa manera. Obviamente que hay otra forma de involucrarse en eso. Entonces, ¿qué sucede? Esto tiene repercusiones en los datos de denuncia de rapiñas y hurtos, que sabemos que han bajado
han bajado considerablemente. Lo que pasa es que el Ministerio del Interior nos ofrece información sobre 5 indicadores. Dentro de esos 5 indicadores no está ninguno asociado con las drogas ilícitas. Entonces no se puede ver de esa manera, en materia de gestión de la comunicación, el actor que consume esa comunicación no ve la información sobre el mercado de las drogas ilícitas. Entonces, ¿cuáles son los indicadores que marca el Ministerio? Violencia doméstica, homicidios, abigeato, hurtos y rapiña. Son los clásicos. Después, alguna vez dio sobre accidentes, hurto de autos. Pero no da información sobre el mercado de las drogas ilícitas, lo cual es contraintuitivo, porque sabemos que ha crecido muchísimo el mercado de las drogas ilícitas por distintas maneras que se manifiesta este fenómeno, y no tenemos ese dato. ¿Y cómo se podría medir esto, por ejemplo? La información está porque en el marco de la ley de estupefacientes hay un repertorio de delitos asociados al mercado de las drogas ilícitas, y ahí están, no es que no está la información. De hecho, yo soy capaz de decirte esto porque veo esos datos. Por ejemplo, acabo de decir del efecto tijera, digamos. Disminuyen los homicidios por motivo de rapiña y aumentan los homicidios por motivo de estupefacientes. Ahí ese es un indicador para decir, bueno, en realidad lo que tenemos, al menos en parte, es un desplazamiento del actor que ya deja de cometer rapiñas y hurtos y empieza a cometer delitos que le reportan más dinero. De hecho, hay actividades que se cometen en el mercado de las drogas ilícitas que son menos riesgosas que una rapiña. Porque la rapiña implica enfrentarte a otro con violencia, con los riesgos que eso tiene, y hay actividades en el mercado de las drogas ilícitas que no son enfrentarte a un otro, es transportar algo o vender algo, y a priori puede no tener ningún tipo de riesgo o mucho menos que otro, ¿no? O guardar algo. Y eso deja dinero muchas veces. Entonces tenemos un problema ahí también de diagnóstico, pero que está muy vinculado con la gestión de la comunicación. Y si pensamos en términos justamente de género, vos decías algo al principio, anticipabas esto de que justamente cómo se da la diferencia, ¿no? De que los heridos por arma de fuego son tantos más varones que mujeres. ¿Por qué se da esta diferencia? Bueno, fíjate que es interesante que hay resultados que nos dan los distintos indicadores sobre heridas de arma de fuego que son muy semejantes a los de homicidios y los de tentativa de homicidio, muy semejantes. Entonces, el género es uno de ellos. La gran mayoría son varones que cometen homicidios, también son varones que cometen tentativa de homicidio, pero también en el lugar de la víctima son varones, y en las heridas de arma de fuego son varones y jóvenes. Entonces ahí tenemos todo un tema. Acá hay algo que repercute en todos, digamos, en todos los varones, en todas las mujeres, bueno, más allá de identidad sexual y de género, repercute en todo, en tanto vivimos en una sociedad patriarcal. Si consensuamos que vivimos en una sociedad patriarcal, hay algo que repercute especialmente en los jóvenes varones con grandes privaciones de derechos, que es lo siguiente. Al tener grandes privaciones de derechos, los activos que ellos ponen, digamos, en un mercado de reconocimiento, donde le das respeto, donde se pueden sentir integrados, ¿no? Todos vamos a buscar ese reconocimiento de alguna manera, pero cuando hay grandes privaciones de derechos, ¿cuáles son los activos que vos tenés para poner en ese mercado del reconocimiento? Bueno, los estudios no son, el trabajo no lo es, el dinero tampoco, y así otros. El gran activo que tienen esos varones es el ejercicio de la violencia. Es fuertísimo, porque el ejercicio de la violencia termina siendo un factor de integración. Es medirse desde ahí. Medirse desde ahí en cuenta de reconocimientos, logros, respeto, ejerciendo violencia. Aparte es algo que nace del cuerpo, digamos, del físico, no es algo que tengo que obtener, ¿no? Como dinero, educación, no. Entonces es un activo que tengo a la mano para encontrar respeto, integración. Como un estatus. Exacto, exacto. Y además con el efecto que tiene que continuamente los otros te están sondeando, como decía David Matza, tu masculinidad. Matza, siguiendo con él, decía, bueno, ese sondeo genera como una angustia de masculinidad, que vos en algún momento la tenés que sacar a pesar que no quieras, porque te genera una presión tal, un estrés tal, una tensión tal, que tenés que demostrarla para que liberar esas angustias. Que está lo corporal, pero igual de todas maneras sí está el acceso a las armas, por ejemplo, a las armas de fuego. Bueno, ahí hay otro tema muy interesante y que tiene que ver
con el ejercicio de la violencia. El arma de fuego es considerada un objeto de ejercicio de la violencia que me ayuda justamente a someterme a un otro y a entablar una relación de poder donde yo voy a tener justamente el poder para someter a un otro. El arma da todo eso. Aparte hay algo muy particular ahí, en una investigación que ya realicé hace varios años con adolescentes. Era interesante, adolescentes privados de libertad. Cuando se les preguntaba sobre sus proyectos de vida, muchos de ellos pensaban unirse a las fuerzas de seguridad pública, policías o fuerzas armadas. ¿Y por qué? Les gustaba la posibilidad de cargar un arma, le gustaba el uniforme, le gustaba la jerarquía que impone, ¿no? La autoridad de la figura. Entonces fíjense que es interesante, porque a priori hay una suerte de antagonismo entre todos los actores, ¿no? El actor que comete un delito, el actor que está de la Fuerza de Seguridad Pública, pero cuando se proyectaban a futuro, esos lazos de masculinidad los unían, ¿no? Desde el lado ya de la legalidad. Entonces, hay muchas veces pensamos las cosas como mundos separados y hay notables conexiones y a veces es un sistema híbrido, digamos. ¿Y qué tan fácil es hoy por hoy conseguir un arma, no? Porque esto es parte del estatus que te da el tener o no tener un arma. Tenemos y que por lo general además terminan siendo también, en el caso de Ámbar que ustedes escribían en la diaria hasta niña de 2 años, justamente armas de la policía, armas Glock, ¿no? Es un problema, es un grave problema. Este gobierno flexibilizó la tenencia de armas, ha aumentado la importación de armas y sobre todo de municiones, mucho, legal, ¿no? Hablo siempre de la legalidad, porque después está, digamos, el mercado negro, ilícito, claro, de las armas de fuego, que por el número de incautaciones de armas de fuego que hace la policía, damos cuenta, de alguna manera, de cómo está ese mercado. Es decir, las incautaciones de armas, algunas armas son legales, pues están registradas, otras no, y por ese lado podemos inferir como un indicador indirecto de cuántas armas se dan la vuelta, y los cálculos hablan del doble de armas de fuego de las registradas. Entonces estamos ante un gran problema porque las armas se alquilan y hay un fenómeno que se está dando que es bastante reciente, y es que este alquiler a veces de armas o de compra de armas, que un arma que se utilizó, digamos, en un barrio de Montevideo, después se encuentra en Rivera, y después esa arma se encuentra en 33. O sea, se puede hacer la trayectoria, digamos, de las armas de fuego porque dejan huellas, digamos. Uh-huh. Y eso es un fenómeno que no se estaban viendo en el país, ya se está encontrando. Digo, un fenómeno. ¿Desde cuándo se alquilan armas? Bueno, es una buena pregunta. Poner una fecha a eso es muy difícil, ¿no? Hace tiempo, yo diría, digamos, 15, 20 años, que yo sepa, puede ser antes, sabemos de que las armas se alquilan, se compran, ¿no? De manera ilegal, sí, ¿no? Y que se usa en un lugar y después se usa en otro. Lo que es como más reciente es esto de encontrarla tan lejos, claro, con una distancia tan lejana, el arma de fuego. Los robos de arma de fuego a la Fuerza de Seguridad Pública, sí, sí. Digamos, tenemos varios problemas con las armas de fuego en el país hace tiempo. Sí, cuando no son comercio, con la seguridad pública, quiero decir, ¿no? Bueno, también ha pasado, ¿no? Que personas. Lo que pasa es que, bueno, eso es interesante lo que decís, porque en todo esto siempre, en la mayoría de los casos, de alguna u otra manera, hay actores del orden de lo formal que ocupan una posición clave en donde estar por alguna razón, que mediante la corrupción terminan facilitando que funcione este tipo de mercados ilícitos. Por eso yo escuchaba el otro día, lo vengo escuchando, bueno, a Ricardo lo vengo escuchando hace tiempo y somos amigos, pero Ricardo Gil Ibarne está muy preocupado por lo que está pasando con la corrupción en el país y a futuro, el próximo gobierno, cómo se va a manejar ese tema. Porque la corrupción está siempre de la mano de todo este tipo de fenómeno delictivo, siempre de la mano. Siempre de la mano. Por eso las preocupaciones de cómo funciona la JUTEP son realmente realistas y preocupantes, porque la JUTEP debería ser un organismo muy fuerte justamente para disuadir, para generar ejemplificación, para que los actores que se dedican a esto vean que hay vigilancia realmente, ¿no? Y ahí hay muchas preocupaciones porque, bueno, ni hasta los legisladores cumplen a veces con los mandatos de la JUTEP, digamos, ¿no? Con respecto, por ejemplo,
a sus estados de cuenta, en fin, su patrimonio. Estas pueden llegar a ser señales justamente de que no se está, o sea, de que el sistema político ya está involucrado de alguna manera con este tipo de mercados. Bueno, a ver, hay que separar las cosas. O sea, si tenemos una JUTEP o una SENACLAF, por poner dos ejemplos que son los últimos tiempos muy evidentes, débiles, se dan mensajes. Y los mensajes son a actores que son racionales, muy bien educados, algunos de ellos son profesionales y reciben informados. No son mensajes a un gurí en un barrio, digamos. Esos actores reciben los mensajes. Tenemos instituciones débiles de persecución, de lavado de activos y de la corrupción. Entonces ahí eso se recibe y son mensajes equivocados. Por otra parte, que me parece que va donde iba tu pregunta, y es que muchas veces se habla, en Uruguay no se ha infiltrado, ¿no?, en los mercados ilícitos de las drogas, o a mí no me gusta hablar con el prefijo narco porque es impreciso, pero como se ha infiltrado, ¿no?, digamos, el narco en la política. Me parece que es un error pensar así, porque primero para que funcionen los mercados ilícitos se necesita protección. Y no hay vuelta. Si no, por ejemplo, no podés mover 4 toneladas de cocaína por el puerto de Montevideo sin protección. Necesitas proteger eso de alguna manera, la cadena logística, todo lo que implica, ¿no? Y después hay unas cuestiones normativas de nuestro país relacionadas con el lavado de activos, sobre todo en los años 70 y 90. Se necesita protección para que eso funcione. Entonces no es que haya infiltración, sino que muchas veces a veces la esfera política o normativa se protege de manera no intencional a que funcionen los mercados. Y después lo que nos hemos encontrado de manera más directa sí son algunos actores vinculados de alguna manera, generalmente distanciada, pero de alguna manera, con partidos políticos, porque hemos tenido alcaldes, ¿no?, ediles o en alguna intendencia. Eso ya lo sabemos que ocurre. Entonces, de ahí a conectarlo, claro, con un actor de mayor autoridad, todavía no hemos tenido, pero en América Latina, han caído el presidente de Honduras, el hermano del presidente de México, Salinas. El presidente de Honduras me refiero a Jorge Orlando Hernández, preso en Estados Unidos, el hermano del expresidente de Mexicano, Salinas, todo lo que ha ocurrido y ocurre con Cartes ahora en Paraguay, la organización de Juárez poniendo plata en la campaña, Palito Ortega, vicepresidente, y Dualde para presidente en Argentina. Digamos, tenemos un montón de casos. Gabriel, lo que pasa es que no sabemos acá realmente las cosas que pasan. Y si volvemos a esto de los heridos por arma de fuego, porque justamente estábamos hablando del caso del Pereira Rosell al principio. Sí. Ahí entiendo una gran diferencia en lo que sucede con salud pública y con los prestadores privados. Bueno, nosotros está este antecedente del Pereira Rosell y otros que hay varios sobre el Pereira Rosell. Nosotros estudiamos los de ACE, y después están los prestadores privados, que en realidad nosotros no accedimos a esa base de datos. Entonces no te puedo decir mucho al respecto. Lo que sí puedo suponer es que la mayor parte de los heridos de arma de fuego caen en el sistema de ACE. Claro. Sí. Hay un dato, déjame un poquito, es interesantísimo este dato y no lo pude dar. Fíjense lo siguiente: el 80% de las heridas de arma de fuego en la base de datos de ACE 2020-2023 ocurren en 4 centros de salud de Montevideo. 4. ¿tá? Estos datos son de Montevideo. 4. De esos 4, 3 que ocupan el 60%, están en lo que llamamos en un estudio de 2021, relato de muerte, el cinturón de homicidios. ¿De cuáles estamos hablando? Estamos hablando del Cerro, Piedras Blancas y Jardín del Hipódromo. Esos 3. Y con el Pasteur tenemos los 4 que concentran el 80%, y en esos 3 primeros que mencioné, están ubicados en el cinturón de homicidios. Por supuesto que es muy difícil el análisis espacial de esto, porque los centros son ocurren en un radio muy importante. Pero es muy interesante decirlo porque, de vuelta, para traer esto de que tenemos una suerte de potencialidad de la letalidad cubierta por homicidios, tentativa de homicidios y heridas de armas de fuego, que no todos van a caer en homicidios, evidentemente, pero que es preocupante. Fíjense que en el total, que hablamos 3.700 heridas de arma de fuego en estos 3 años analizados,
estos 4 años analizados, un poquito más del 50%, un poquito más de la mitad, las heridas ocurren en miembros inferiores, lo cual nos permite descartar que hayan sido intentos de autoeliminación. Es un aviso. Algunos de esos tienen que ver con amenazas. Claro. Ahora, ¿en qué está fallando el Estado particularmente con las infancias, con las adolescencias, cada vez que quedan atrapadas allí entre enfrentamientos, entre balaceras? Bueno, el caso de Ámbar es una tragedia, una tristeza enorme, porque nosotros pensábamos con Ignacio que hacemos muy poco en trazar la ruta, digamos, o hacer un monitoreo de la ruta de las infancias. Nosotros pensábamos lo siguiente, el Ámbar, digamos, podemos poner en contexto, no sé si lo pusimos. Si querés lo recordamos. Sí, porque es importante. Ámbar es una bebé de 2 años y poquito, que recibió 5 balas, que le causaron 15 orificios. Cuerpito chiquitito, de menos de 1 metro y 12 kilos. Y eso le pasó cuando estaba en los brazos de su padre, que fue el destino, un joven de 22 años, y aparentemente todo esto se da en un ajuste de cuentas y Ámbar, digamos, estaba con el padre en ese momento. Entonces nosotros decíamos lo siguiente, los factores de riesgo y las condiciones de desventaja de Ámbar se sabían desde el día que nació. Ámbar nace, le hacen un certificado de nacida viva y ya queda registrada en el sistema del Estado. Después empiezan los estudios pediátricos, posiblemente le hagan la partida de nacimiento, posiblemente haya tenido otro contacto, ¿no?, con una experiencia oportuna en un CAIF o con la sociedad civil en el barrio. Contactos. Cada uno de los contactos que ha tenido Ámbar con el Estado, con la sociedad civil, es una oportunidad para trabajar, para alertar. Es una oportunidad. Entonces, los condicionamientos de ventaja y los factores de riesgo de Ámbar son conocidos desde el día 0. ¿Quién está analizando eso? Esto no puede llevar más de, 10, 15 personas que estén analizando información con redes, digamos, familiares, y que permita conectar información con sistemas interoperativos de salud pública, Ministerio del Interior, INISA, pero de manera de proteger a esas vidas que la estamos trayendo al mundo. Se supone que a partir de esta ley que se aprobó, ¿no?, que promovía inicialmente Cristina Luz, también, ¿no?, de garantías para la primera infancia, algo de eso, de esa coordinación debería mejorar. Por lo menos era lo que estaba propuesto en la ley, ¿no? Sí, yo creo que este sistema no sé si está pensado así. Pero bueno, es un camino, obviamente. Lo que ha hecho Cristina es muy importante, ha sido reconocido por todos, y capaz que se puede ser un paraguas para generar este sistema de huellas que nos permita generar alertas sobre factores de riesgo y condiciones de desventaja. Y lo digo, no lo digo de manera tal de que se pueda prevenir cada una de las situaciones, pero sí lo quiero decir porque me parece que es muy importante salir de una perspectiva situacional inmediata de que las cosas no se pueden prevenir, que es un poco el discurso que ha permeado cuando pasó lo de Ámbar. Son cosas que, no, de repente pasa alguien en una moto, dispara, y sí, en esa situación muy puntual, si no hay inteligencia policial fuerte, es muy difícil que puedas prevenir. Pero lo que no se está dando cuenta esos discursos es que pasaron 2 años de la vida de Ámbar y hubo muchas opciones ahí para hacer cosas y no lo estamos haciendo. Y el caso de Ámbar es una situación singular, muy cruel, pero no es excepcional. Y eso es algo que nosotros trabajamos con Ignacio Salamano en el estudio, porque cada 3 días, de 2020 a 2023, cada 3 días ocurre una herida de arma de fuego en un adolescente, niña o niño. Cada 3 días ocurre. Entonces, no es algo atípico esto. Es verdad que en el conjunto de las personas con herida de arma de fuego cubren el 10%. Entonces su peso, el peso de los adolescentes y las niñas y niños, no es tan importante en sí. Pero a lo que les pasa a ellos, sí es contundente la situación y es muy preocupante. Gabriel, ya no nos queda más tiempo, pero como para cerrar, ¿qué políticas, a tu entender, deberían desarrollar el próximo gobierno para mejorar esta situación?
Me mataste porque no me das más tiempo. No, dale. No, o sea, hay muchas cosas para hacer. Fíjate, yo creo que esto es, que lo que acabo de decir, es generar este sistema, ¿no? Que permita recorrer las trayectorias, monitorear esas trayectorias, alertar. Hay una falta también de protocolos de actuación. Cuando nos llega un caso de herida de arma de fuego grave que no quieren denunciar, ese caso queda... No pasó nada, parece que no pasó nada, porque no entra en las estadísticas del Ministerio del Interior, no entra en el sistema, en el SGCP del Ministerio del Interior, el sistema del Ministerio del Interior como una denuncia. ¿Y qué va a pasar con esa situación? Entonces, pensando en las infancias y adolescencias, acá esto me parece que es brutal. Tenemos a veces mucha información, porque no es que no existe información, tenemos ya mucha información, MIDE, Ministerio de Salud Pública, INISA, Ministerio del Interior, que no están conectadas y hace sinergias y hay un equipo de gente que está mirando esas trayectorias y esos problemas de forma de intervenir en los momentos indicados. Digo, para esto. Pues para el tema de política criminal hay muchas cosas para hablar, no va el tiempo. Gabriel Tenenbaum, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias.